Estas imágenes corresponden a unas celdas del pabellón de la cárcel de mujeres, el Buen Pastor, aquí en la capital del país. A criterio del Ministerio de Justicia y la autoridad penitenciaria son, protocolos y elementos que no pueden estar en una penitenciaría de Paraguay. Es decir, estamos hablando de celdas denominadas VIP, con algunos elementos de, ¿cómo podríamos llamar eso, Enrique? No sé si de lujo, pero definitivamente hay elementos que no pueden tener en las cárceles del país. Y que los demás no tienen, absolutamente, ¿verdad? Haciendo una diferenciación que es irregular. O sea, no puede haber diferencias. Sin embargo, acá hay una celda con todas las comodidades. Aire acondicionado, lavarropa, cafeteras y otros elementos. Hasta lujo, ¿verdad? Lavarropas, bueno. El resto de la población no tiene eso, ¿verdad? Esa es una diferencia, por eso se llama celdas VIP. Un lugar aparte, una casita aparte que tenían con todas las comodidades como un hotel, pero cosas que los demás no tienen, ¿verdad? Y que por supuesto que allí sí se sale de lo que es legal. Esto es elementos que tienen porque en algún momento alguna autoridad de esta cárcel les permitió ingresar. Sí. Si no, no podían tener adentro, definitivamente. Hay una intervención, se hizo esta tarde, se está haciendo todavía, hay declaraciones de autoridades. Todos los detalles le vamos a preguntar al compañero Iván Páez, que está para reportar. Iván, ¿cómo te va? Buenas tardes. Dante, Enrique, muy buenas tardes. Efectivamente, procedimiento que se realizaba esta siesta en el penal del Buen Pastor. Esta es una historia repetida, pero solemos ver casos como estos en el penal de Tacumbú, penal en donde están hombres en realidad. Esta vez en el penal de mujeres del Buen Pastor se encuentra esta celda VIP. Y ustedes ya lo precisaban de la forma correcta. No estamos hablando de lujos desmedidos, pero ¿en dónde se detecta la irregularidad? En el momento en que dos internas tienen comodidades que marcan una desigualdad con el resto de la población penitenciaria. Estamos hablando de acondicionador de aire, lavarropas, televisor con servicio de cable, cuestión que no tienen las otras internas, y esto se descubre en el marco de una revisión generalizada al asumir una nueva dirección en el penal del Buen Pastor, porque esta cuestión, nos decían, ya es de larga data, no es una construcción de 1 o 2 meses, lo precisaba la viceministra de Política Criminal, Cecilia Pérez, que estamos hablando de que para que esta celda VIP esté funcionando así como se encontró el día de hoy, hubo un trabajo arquitectónico incluso para modificar esta celda. Ahora ustedes se preguntarán, ¿quiénes estaban en esta celda? La primera, Celia Maidana, quien cumple con una condena de casi 30 años por el homicidio de Sonia Dutreló. Ustedes recordarán aquel sonado caso. Celia Maidana fue condenada como autora moral de este crimen, y la otra es Alicia Caballero, quien tendría un proceso por narcotráfico. Es parte justamente de lo que detallaba en conferencia de prensa la viceministra de Política Criminal, Cecilia Pérez. Si les parece, escuchamos parte de lo que mencionaba. Adelante la nota. Lo más llamativo es que la celda tiene un revestimiento de pared que no es propio de ninguna celda, con PVC, lo cual implica que hubo un trabajo hasta de arquitectura interno dentro de la celda. También el baño el baño privado que tiene un revestimiento de PVC, y tienen también cama somier y numerosos electrodomésticos, inclusive hasta un lavarropa, ¿verdad? ¿Cuántas celdas presentan estas características? Esta es la única celda que tiene estas condiciones que del hallazgo del informe de la inspectoría. Es esta celda la única que tiene estas condiciones específicas en el Buen Pastor. Después veremos si los otros centros penitenciarios tienen similares características, porque la inspectoría va a seguir haciendo este trabajo en todos los centros penitenciarios del país. En esta celda se encontraban la señora Celia Maidana, que tiene una causa por homicidio, y la señora Alicia Caballero de Brites, que está procesada por lavado de dinero, que entendemos que sería vinculado al narcotráfico, dado que el fiscal de la causa es un fiscal antinarcóticos.
Bien, Iván, bueno, ¿y qué se va a hacer a partir de ahora? Me imagino que se abre un sumario para, a ver, porque sin la ayuda de algún funcionario o funcionaria, esto no se pudo instalar dentro de esa cárcel de mujeres, Iván. Así es, se abre un sumario, esta cuestión va a ser investigada. Hay que recordar que el 31 de octubre pasado, Ana Dina asumió como nueva directora del Buen Pastor y ella dispone justamente de esta revisión generalizada y es ahí que se detecta esta celda VIP. Es por eso que se realiza el procedimiento el día de hoy. Esto va a ser desmantelado y se inicia el sumario porque lo primero que uno tiende a pensar es que para que estas dos internas gocen de estas comodidades, a diferencia de toda la otra población penitenciaria, probablemente tenían que estar pagando por esto. Ahora, ¿quién recibía el dinero? ¿Quién autorizó que esta celda se construyera de esta forma, que pueda ingresar el lavarropa, que pueda ingresar la tele, el servicio de cable? ¿Quién paga esta factura? Todo esto es lo que se va a investigar y eventualmente determinar responsabilidades. Ya, la segunda persona no la estaba ubicando, pero cuando mencionabas, y también lo decía la propia viceministra, el caso de la señora Maidana, recordé un caso que ocurrió en el año 2014, muy sonado, por cierto, una empresaria, Sonia Dutrelot, que fue encontrada muerta en su oficina. Se hace la investigación y días después se logró llegar al objetivo, digamos, del asesinato. Se intentaba tapar aparentemente un desfalco que se estaba haciendo a la oficina. ¿Y quién aparece en escena? La señora Celia Maidana, que era una especie de administradora del local, que al decir de los investigadores habría contratado un sicario que le aplicó, pero decenas de estocadas a esta empresaria que lastimosamente murió. De esa señora estamos hablando, ¿no, Iván? Efectivamente, Celia Maidana, quien ya tiene condena por ese caso como autora moral de este homicidio, estamos hablando de 29 años de cárcel, y la otra, Alicia Caballero, quien tiene un proceso abierto por lavado de dinero y estaría vinculado al narcotráfico justamente porque el fiscal que está tras esta causa es un fiscal antidrogas, lo que explicaba Cecilia Pérez. Gracias, Iván, por este reporte, algo que se tiene que definitivamente investigar. Estamos hablando de personas que tienen recursos, o por lo menos familiares, para comprarles estos pequeños lujos, y otro, que tienen que pagar para aceitar la máquina para que le dejen meter estas cosas. Se tiene que investigar. Es impresionante la corrupción que hay en el sistema penitenciario. Una pena, ¿no? Y el sistema penitenciario es fundamental, ¿verdad? Es la forma de proteger a la sociedad de gente que no puede estar y de volver a ingresarlos. Y no funciona. O sea, hay una corrupción tremenda, se cambiaron de autoridades por corrupción. Y de vuelta acá, la nueva administración va encontrando cosas que no se detienen. La semana pasada se habló de armas de fuego en la cárcel de Pedro Juan Caballero. Ahora saltamos a esto de Buen Pastor. Cada día casi estamos con noticias relacionadas a corrupción dentro de las cárceles, ¿verdad? Algo que creo que al cierre del 2019 fue algo que caracterizó un poco a este año, los distintos problemas que tuvimos en las cárceles. Y ni hablar de lo que pasó en San Pedro y otras cárceles. Exacto, fuga y rescates.